nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos la más cordial bienvenida a la Conferencia Internacional sobre Interpretación Judicial y Precedentes que se realiza en el marco del ciclo de conferencias sobre precedentes. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, órgano académico y de investigación de esta alta corte, tiene entre sus principales objetivos el desarrollo de programas de capacitación y formación en materias vinculadas al derecho constitucional, así como la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La conferencia del día de hoy se inscribe en el marco del cumplimiento de estos objetivos y lo hace además, nunca mejor dicho, de la mano de expertos y expertas en la materia. La doctora Sandra Gómora, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le damos una cordial bienvenida. El doctor Víctor García Izaguirre, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá, es peruano, le damos la bienvenida. La doctora Natalia Escabuso, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien también le damos una cordial bienvenida. A todos les reiteramos nuestra cordial bienvenida y les agradecemos que hayan aceptado la invitación que en su momento le cursara el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Cardich. Asimismo, en calidad de panelista, el día de hoy se ha sumado, por tanto contamos con la participación del doctor Juan Manuel Sosa Sacio, que es profesor de las universidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y actualmente con funciones de director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales, a quien también le damos una cordial bienvenida. En el marco del Estado constitucional de derecho, la interpretación constitucional y los precedentes se erigen como pilares fundamentales para la construcción de un sistema jurídico coherente, predecible y garantista de los derechos fundamentales. Esta conferencia nos propone un espacio de reflexión sobre estos elementos clave. Iniciamos esta conferencia con la participación del doctor Víctor García Izaguirre, a quien presentaré muy brevemente. Él es doctor por la Universidad Austral de Chile, máster en Estado de Derecho Global y Democracia por la Universidad de Génova, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, profesor, como había señalado, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá, y, entre otras publicaciones, destacan El modelo peruano de sistema de precedentes, una propuesta de reconstrucción, y tiene una serie de publicaciones sobre la materia que abordará el día de hoy. Doctor García, muy buenos días, adelante. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Es un genuino honor estar aquí en este foro. Empiezo por agradecer al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú y en especial a la doctora Candelaria Quispe por esta estupenda y muy cordial invitación. Y por supuesto también al profesor Juan Manuel Sosa por su tiempo y ánimo para discutir nuestras intervenciones. Así que será un placer también intercambiar algunas opiniones contigo. A ver, en estos minutos que tengo, me gustaría plantear una problemática introductoria y una posible forma o formas de resolverla. ¿Qué podemos entender por interpretación de precedentes? Esto es, ¿qué tipo de operaciones podemos llevar a cabo a la hora de emplear esta expresión? A ver, mi propósito es mostrar que interpretar precedentes no alude, no refiere a una actividad unitaria, ni mucho menos automática. En cambio, mi objetivo será mostrar que se trata de un conjunto de operaciones diferenciadas, algunas de ellas dirigidas a identificar normas que regulan los precedentes o metanormas, y otras a el contenido mismo de la sentencia, que podemos entender o calificar como precedente. En breve, el punto es mostrar que esto no es algo dado o para descubrir, sino que es un conjunto de operaciones de tomas de decisiones
y siguiendo en parte las tesis de la profesora Scabuzzo que ahora escucharemos, de hacerse responsable de estas decisiones. A ver, para aprovechar el tiempo voy a ordenar la presentación a manera de preguntas que un operador jurídico, en especial un dogmático, podría o incluso debería hacerse a la hora de hablar de interpretación de precedentes. La primera pregunta a resolver o a encarar es, ¿qué decisiones cuentan como precedentes? Aquí el texto a interpretar no es efectivamente una sentencia en particular, sino el conjunto de disposiciones o de textos normativos que han sido introducidos a efectos de crear y regular un sistema de precedentes. El resultado de esta interpretación, esto es la identificación de una norma que regula los precedentes, o como voy a hablar en adelante, de esta metanorma, nos dirá quién tiene la competencia para dictar precedentes, bajo qué condiciones se pueden dictar un precedente y cuáles son los efectos de este precedente. Identificar esta metanorma supone, en buena cuenta, encarar el desafío de cuáles son los límites del sistema. Si solo ciertos tribunales crean precedentes o si lo hacen un determinado conjunto de aplicadores y aplicadoras del derecho. Por ejemplo, en el contexto local, una discusión importante Recording a in tener progress. en nuestro contexto, en el contexto peruano, es tener una noción clara de precedente y de qué no cuenta como precedente, por ejemplo, al momento de analizar los plenos casatorios de la Corte Suprema. ¿Son genuinos precedentes? Y si no son precedentes, ¿son actos paralegislativos? Y de ser así, ¿qué legitimidad tienen? Bueno, esto lo podemos discutir luego en la ronda de preguntas. La segunda pregunta a encarar, creo, debería ser cuál es el alcance de esta sentencia calificada como precedente. Por supuesto, esto de nuevo no es algo dado. Esto está determinado por las decisiones interpretativas que hagamos de un conjunto de disposiciones. Y aquí el punto a decidir es si el precedente es normativamente relevante en sentido vertical y o en sentido horizontal. Al interpretarlas, estas disposiciones, el juez, perdón, el intérprete de lo que se tiene que hacer cargo es si la decisión tomada por un determinado tribunal condiciona, y en caso de hacerlo, de qué manera, a el resto de tribunales sea inferiores o a sí mismo en el paso del tiempo. Sobre esto volveré en unos minutos con mayor precisión. La tercera pregunta a hacerse es, ¿qué fuerza tiene el precedente? Vamos a ver, las metanormas a identificar son todas aquellas que fijan si el precedente cuenta con fuerza vinculante o persuasiva de la ratio decidendi. De nuevo, esto no es dado en lo que nosotros decidimos. El propósito es precisar si la validez de una decisión futura depende o no de seguir la ratio de la decisión anterior, o si basta con considerarla como un argumento. De esta interpretación podemos tener escenarios muy distintos. O bien el precedente efectivamente condiciona la validez de los actos jurídicos posteriores de las decisiones, o si solamente supone una forma de mejorar la justificación externa de una determinada premisa normativa. La cuarta pregunta a hacerse es si un juez puede apartarse de un precedente y de ser así, ¿de qué manera? A ver, aquí lo que hace falta es identificar cuáles son las metanormas que regulan la competencia para apartarse de precedentes. En buena cuenta, la finalidad es delimitar en qué supuestos procede un overruling explícito o implícito, en qué supuestos es posible que un aplicador del derecho pueda reducir el alcance de un precedente mediante la incorporación de excepciones y en qué supuestos, por ejemplo, puede superar el precedente en caso de antinomia con otra norma. Otra norma puede ser o bien otro precedente o bien una norma identificada a partir de fuente legislativa. Al identificar estas metanormas, no solo determinamos el margen de maniobra del juez o de la jueza, sino que también identificamos cuáles son las consecuencias normativas de apartarse, derogar precedentes, creación de excepciones o jerarquizar precedentes. A ver, para ser más claro, creo que esta pregunta también, si estoy yendo en orden, podría presentarse de una manera diferente. ¿De qué maneras puede una ratio decidendi condicionar la validez de otras decisiones? Y el intérprete
puede identificar metanormas bajo las cuales una ratio decidendi puede tener algunas de estas fuerzas vinculantes. En primer lugar, puede decidir que tenga fuerza vinculante plena. Esto es, que la ratio de un precedente condiciona efectivamente la validez de decisiones posteriores y el resto de jueces y de juezas carecen de competencia para apartarse de ella. Podemos pensar, por ejemplo, aquí, si la dogmática nacional peruana, cabría que se pregunte si algún juez o jueza nacional puede hacer un distinguishing a un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no, por ejemplo. En segundo lugar, pueden tener una fuerza vinculante superable. Esto en el sentido de que se decide que la ratio decidendi condiciona la validez de decisiones posteriores, pero el juez o la jueza tiene la competencia para apartarse del precedente cada vez que deba resolver una antinomia. Bueno, aquí pues, la decisión a tomar es cuál es el rango jerárquico, qué ordenación posee el precedente frente a otras normas identificables. En tercer lugar, puede determinar que la fuerza vinculante sea cancelable. Esto quiere decir que la ratio decidendi efectivamente condiciona la validez de decisiones posteriores, pero un aplicador o aplicadora del derecho puede apartarse del precedente mediante una reinterpretación restrictiva del precedente. Por ejemplo, variando su alcance utilizando el argumento de la disociación. Y esto está vinculado a la pregunta, sobre la que volveré en unos instantes, respecto a qué métodos interpretativos podemos emplear a la hora de interpretar sentencias. Pero bueno, sobre esto ya volveré en un instante. Y por último, una ulterior decisión es que el precedente tenga fuerza vinculante que sea a la vez superable y cancelable. Es decir, que decida el orden jerárquico y a la vez decida que pueda apartarse de él mediante la incorporación de una excepción. La quinta pregunta a realizar es, ¿qué dice la sentencia que se invoca como precedente? Vamos a ver, aquí el texto a interpretar es el propio fallo judicial. Y el propósito, en buena cuenta, o el gran desafío, es identificar la ratio de decidendi que constituye la premisa normativa que se utilizó para resolver el caso. Ahora, para identificar la ratio decidendi, por supuesto, el intérprete debe decidir qué fragmentos de la sentencia son relevantes y cuáles no. Ahora, si se trata de una decisión unánime, tal vez el grado de dificultad de esta decisión nunca será fácil, pero por supuesto no es el más difícil. En cambio, si hay votos disidentes o concurrentes, esta operación puede ser aún más compleja. Ahora, en algunos sistemas, esta operación está regulada. Es posible identificar metanormas que obligan a los tribunales a señalar expresamente qué pasajes de la sentencia son los relevantes para identificar la ratio. Aquí, bueno, ya me dirá Sandra si me excedo, pienso en las tesis mexicanas o en las máximas de la Corte Constitucional Italiana, en las súmulas del Tribunal Supremo Federal del Brasil, o ya me corregirá Juan Manuel si me he olvidado de Derecho Nacional, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional peruano. Ahora, la sexta pregunta a hacerse es, ¿qué decisiones interpretativas pueden tomarse para identificar la ratio decidendi a partir de estos textos seleccionados? Ahora, creo que para resolver esta pregunta es pertinente, es conveniente hacer algunas distinciones. Es importante, me parece, tomar en cuenta el tipo de discrecionalidad que puede ejercer un determinado intérprete. Esto supone preguntarse por qué métodos interpretativos son considerados aceptables en la práctica interpretativa, si es admisible utilizar el literal, únicamente literal, o conjuntamente se puede utilizar el sistemático, el teleológico, o cuál es el universo de nuestras reglas de traducción. Y luego corresponde preguntarse cuáles resultados de estos métodos interpretativos son admisibles y cuáles no. Ahora, además, esta discrecionalidad puede estar condicionada por límites normativos, por
una determinada elección de un modelo de toma de decisiones y por sin duda por las ideologías interpretativas. Vamos a ver, por límites normativos, aludo a los posibles escenarios en los que sea identificable normas que prescriben cómo debe ser interpretada una sentencia, es decir, que haya un régimen de regulación de la interpretación. Esto abarca un determinado conjunto de problemas sobre los cuales podemos discutir luego. Pero pensando en algunos ejemplos del punto, podemos tener límites normativos de origen legislativo, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú, o incluso puede haber un precedente que intente regular cómo debe ser la interpretación de las sentencias. En esto estoy pensando la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el expediente número 03088-2009, proceso de amparo. En esta se pretendió imponer ciertos métodos interpretativos. Ahora, respecto al modelo de toma de decisiones, refiero a si estamos dispuestos a considerar normativamente relevante las razones subyacentes o no de la ratio decidendi. Para hacer una extrema síntesis de este punto, podemos imaginar dos grandes extremos. Por un lado, tomar una propuesta formalista que limita la actividad interpretativa a comprobar si un determinado caso individual se subsume o no en la ratio decidendi conforme a una determinada interpretación literal. O, por el otro extremo, apostar por un modelo que podemos llamar de adaptabilidad, digamos, podemos elegir cualquier otra etiqueta, regálenme adaptabilidad, que privilegia o prefiere las razones subyacentes a la lectura literal de la ratio. Por supuesto, esta es una apuesta ideológica. El formalismo te asegura alguna forma de entender las reglas y, en este sentido, un cierto grado de predictibilidad. Pero, por supuesto, corremos el riesgo de que estas soluciones literales tengan consecuencias injustificadas. Y por otro lado, el modelo de la adaptabilidad introduce flexibilidad. Sacrifica la estabilidad de las reglas para privilegiar los fines. Adaptar un modelo u otro no es un gesto neutro, supone costos y preferencias, pero sobre todo elecciones ideológicas. Y aprovechando y abusando también del tiempo del profesor Juan Manuel Sosa, desde ya me gustaría trasladarle la pregunta de qué métodos interpretativos suelen ser considerados admisibles en la interpretación de sentencias del TC peruano, por ejemplo. Ahora bien, una vez que tenemos identificados los fragmentos de la sentencia que serán usados para determinar, o que deben, perdón, ser usados para determinar la ratio decidendi, y teniendo claro el universo de métodos interpretativos a ser aplicados, cabe tener presente que de una misma sentencia pueden identificarse múltiples rationes decidendi. Y esto puede ocurrir por lo menos por tres razones. La primera es que en el precedente se forme una cadena de inferencias que estén interrelacionadas entre sí, de tal manera que la premisa normativa de un razonamiento sea la conclusión de otro razonamiento previo. Una segunda razón posible es porque haya múltiples interpretaciones posibles del precedente, lo cual supone múltiples posibles lecturas, o porque se haya resuelto más de un problema normativo en la sentencia, lo que por supuesto puede implicar más de una ratio. Por ejemplo, podemos tener la resolución y una ratio decidendi para un problema de carácter procesal y otra para un problema de carácter sustantivo, por lo menos. Bueno, en suma, hablar de interpretación de precedentes me parece que supone responder por lo menos todas estas preguntas. No basta con leer una sentencia. Hay que determinar qué discrecionalidad se ejerce, qué límites normativos se aplican, qué modelos de decisión se adopta, qué ideologías interpretativas estoy dispuesto a comprometerme o reconocer en la práctica local, qué tipos de resultados se buscan y qué fragmentos del texto pueden contar como relevantes para identificar la ratio. Hay que tomar muchas decisiones y defenderlas con razones públicas. Pero por supuesto, este es trabajo de cada una de las dogmáticas nacionales. 1.000.000 de gracias por su tiempo y quedo a la discusión. Muchísimas gracias por su participación, doctor Víctor García. Seguidamente, entonces, tenemos la participación de la doctora Sandra Gómora Juárez, a quien también presentaré muy brevemente.
Le damos la bienvenida también, doctora Sandra. Muchas gracias por estar virtualmente en el Perú y esperamos que muy pronto esté presencialmente y podamos conocerla también personalmente. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Madrid, de México, maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Obtuvo mención honorífica. Entre sus líneas de investigación, y también tiene publicaciones en la materia, destacan interpretación jurídica, interpretación constitucional, precedente judicial, su autoridad, proyección y razonamiento judicial, diálogo jurisprudencial e integración del precedente nacional e internacional. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le dejo en el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias por su amable invitación y la generosa presentación. Bueno, estoy muy contenta de estar en este ciclo de conferencias y agradezco, por supuesto, al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Y es un gusto también para mí poder compartir la mesa con admirados profesores que acompañan aquí la mesa. Y bueno, nada, yo soy la agradecida en este caso por poder participar con todos ustedes. Así que, bueno, yo quisiera pues poner sobre la mesa un poco algunas reflexiones siguiendo algunos de los puntos que ha mencionado el profesor García previamente. Y creo que un punto inicial donde podemos comenzar, digamos, esta reflexión tiene que ver con el lugar del precedente en la labor jurisdiccional. Como pueden ver, la discusión sobre el tema de precedente, más que ser corta o estar acabada, es más bien una discusión muy vigente y que sigue dando muchísimo trabajo. La delimitación, la comprensión del propio concepto de precedente es disputada y tiene muchas complejidades, y no solo del precedente, sino también de cada uno de sus elementos, como ya más o menos se ha podido vislumbrar por los trazos que nos ha dado el profesor García. Y quizás en este momento no van a resolverse, digamos, estos debates centenarios, pero sí que podemos ir identificando unos elementos importantes de esta institución jurídica y ver la manera en la que sí que está presente en la tarea de los órganos jurisdiccionales de nuestros ordenamientos, de nuestros sistemas jurídicos. Me parece que es importante que tomemos la idea o partamos de la idea de que el precedente, también como parte del entramado normativo de nuestros propios ordenamientos jurídicos, es parte de todo un proceso de razonamiento práctico que tiene lugar en nuestros propios sistemas jurídicos. Y creo que podemos utilizar o ubicar precisamente el precedente como el resultado de este proceso de razonamiento que tiene un punto de origen en la toma de decisiones judiciales, y también ahí genera, vamos a decir, un punto de llegada con la creación, digamos, o la identificación, si ustedes quieren, de estas sentencias a las que les vamos a denominar precedentes. Es importante, me parece, recordar también que de la idea o la práctica original en los sistemas del common law de quedar o de estar a lo decidido, que hoy es una práctica angular, angular en diferentes sistemas jurídicos, no solo en aquellos, sino también en nuestros sistemas jurídicos, ha tenido una evolución constante. No es solamente estar a lo decidido, sino que además ha ido mutando y se ha ido transformando de manera que se ha convertido hoy o ha tomado una forma en la que tiene unos rasgos mucho más, digamos, característicos y cercanos a la estructura judicial, a la existencia de tribunales que tienen una estructura específica, organización jerárquica, y que de ahí conecta o que podemos conectar con aquello que se mencionaba ya previamente, que tiene que ver con el precedente vertical y el precedente horizontal, que esto es más bien una categoría conceptual que usamos como para clasificar o entender un poco mejor cómo va operando, como se decía, el precedente judicial, cuando unos ciertos órganos tienen que seguir aquellas decisiones tomadas por los órganos jurisdiccionales superiores, cuando se siguen las decisiones tomadas por los órganos homólogos, cuando se sigue las decisiones tomadas por un mismo precedente,
Y esto tiene una explicación distinta, cada una de estas prácticas tiene una explicación distinta. Pero básicamente el desarrollo, la transformación, la consolidación de esta noción que hoy usamos mayormente de precedente tiene que ver, decíamos, no solamente por la organización jerárquica, jurisdiccional, sino también por la posibilidad de acudir a la consulta de estos precedentes, a la consulta de estas sentencias, a la identificación exitosa de las sentencias que consideramos precedentes y que entonces nos permite ir tomando decisiones con base en estas sentencias a las que les atribuimos esta calidad. Porque claro, decíamos, no necesariamente todas las sentencias que se dictan tienen esta calidad de precedente. Entonces, estas preguntas que avanzaba el profesor García hace un momento de cuáles son aquellas que van a contar cómo, son muy importantes porque en esa medida se construye, se delimita este sistema de precedentes. Entonces, cuando hablamos entonces de precedentes, tenemos esta idea de que claro, los tribunales deciden controversias que se someten a su consideración y toman en consideración o eligen, identifican, determinan ciertas sentencias para asignarles un valor autoritativo y aplicarlo en casos posteriores cuando se presente la misma problemática. Y cuando se está decidiendo un caso concreto, pues claro, se toman en cuenta ciertos elementos que delimitan esa decisión, que tienen que ver con los hechos concretos del caso, con la normativa jurídica aplicable, pero además con ejercicios adicionales que les hemos llamado ejercicios interpretativos, que son una serie de operaciones para asignar significados a lo mejor a aquellas normas jurídicas que no quedan claras o que no se sabe cuál es su alcance en el caso jurídico específico. Entonces, esta labor, digamos, de generación de precedentes tiene asignada esto la tarea de dar respuestas adicionales que no teníamos gracias a este ejercicio interpretativo. Y parece ser que cuando tenemos esta posibilidad de generar precedentes que son precedentes obligatorios, lo que decimos es, o lo que asumimos es que seguimos estas decisiones cuando hay un precedente, se sigue el precedente y se toma en consideración la decisión previa, cuando ya se ha hecho un balance de razones para tomar la decisión adecuada al caso concreto. A esto le llamamos precedente vinculante, a la no opción de decir, a la disposición de seguir el precedente siempre que no haya ninguna razón para no seguirlo. El confiar en el balance de razones que se ha hecho previamente y que transmite la idea de que la ratio decidendi o las rationes decidendi contenidas en la resolución judicial van a ser vinculantes para otros órganos jurisdiccionales, siempre que se trate del mismo asunto. Es decir, la idea de contar con un sistema de precedentes o un precedente vinculante presupone que siempre que se pueda resolver la cuestión con este precedente vinculante habrá de establecerse. Pero vean ustedes que ya en el curso de esta conversación hemos hablado de una ratio o varias rationes y que esto tampoco es pacífico, ¿no? Es decir, puede que sea una, puede que sean varias, considero que puede haber varias rationes decidendi, y esto va, digamos, complejizando la cuestión de alguna manera. Y además, se puede también, digamos, diseñar el sistema o comprender el sistema en el cual una sentencia con calidad de precedente vinculante lo sea también individualmente sin la necesidad de que exista una práctica reiterada. Esto, como ya se decía, tiene que ver con estas metanormas o con las normas, digamos, técnicas que van a regular la operación de los precedentes propiamente en un ordenamiento jurídico determinado. Y esto, digamos, en el contexto ya de aplicación, las personas juzgadoras siempre o usualmente, ¿no?, tienen esto en mente de cómo resolvieron una decisión o un caso pasado y cómo es que pueden encontrar alguna orientación o respuesta en aquellos casos previos. Y usualmente hay un conjunto, un núcleo orientador, ¿no?, de sentencias que pueden dar luz a las respuestas o a las problemáticas que se presentan en el momento actual. Y entonces, cuando se va creando o se va, digamos, reiterando o tomando una decisión
considerando el precedente autoritativo, se va construyendo una línea decisoria en un determinado sentido, vamos a decir. Se ha decidido en una línea o en un aspecto en específico, se puede seguir construyendo sobre esa línea en específico, pero también se puede, decíamos, cambiar el criterio. Hay circunstancias o hay momentos cuando esto ocurre en los que estos precedentes pueden irse modificando, pero también se requieren de ciertos, digamos, normas que nos indiquen cuándo puede cambiar, bajo qué condiciones puede cambiar, qué órganos pueden cambiarlo. Y esto es muy interesante porque uno va viendo la evolución, digamos, de los precedentes a lo largo del tiempo. En el contexto mexicano tenemos pues un grupo de metanormas muy robustas que son muy complejas a la vez para distinguir o para identificar esto, pero no crean que esto significa que todo se resuelve fácilmente o que todo está demasiado claro, porque en realidad muchas de estas prácticas en sí mismas son muy complejas y aunque tenemos unas ciertas reglas que regulan esta práctica, no es del todo absolutamente claro cuando estos ejercicios ocurren, ¿no? Una vez teniendo el caso frente. Y claro, aquí hay, les decía, en cada uno de estos aspectos diferentes debates y hay muchísimos ejercicios, clasificaciones y diversas formas de intentar clarificar y explicar estas categorías, pero puede, digamos, haber, ¿no?, algunas definiciones mejores que otras. Por lo pronto podemos quedarnos con una definición que abarque justo la idea de que los precedentes son decisiones previas que funcionan como modelos para decisiones posteriores y que funcionan como modelos para decisiones posteriores porque nos ofrecen respuestas que no teníamos o con las que no contábamos antes de que existieran. Esto significa que al integrar o al incorporar el ejercicio interpretativo, se incorpora un elemento novedoso, se incorpora un elemento que nos ayuda a responder o a dar respuestas que necesitamos generar en el contexto de la controversia que se presenta al conocimiento de los tribunales. Y digamos, este ejercicio o esta simple generación de respuestas tiene una conexión claramente hacia el pasado, pero también hacia el futuro, en la medida en la que esta decisión, digamos, debe guiarse por lo que se dijo previamente, pero también por la posibilidad de que una vez asentada la decisión, las posteriores aplicaciones puedan seguir estos mismos lineamientos, estas mismas respuestas. Entonces, al hablar justo de las sentencias con calidad de precedente, pues hablamos de los elementos también que la componen, porque si seguir un precedente puede significar diferentes cosas, ¿no?, dependiendo de los autores a los que nos acerquemos, pero si nos atenemos únicamente a entender el precedente como una sentencia que contiene diversos elementos, entre otros la ratio decidendi, podemos ir, digamos, alineando un poco los diferentes elementos y entendiendo cuál es el papel de cada uno en el proceso de toma de decisiones. Y aquí creo que es importante pasar a una segunda, digamos, reflexión que tiene que ver con la aplicación del derecho y con la función también del precedente en la aplicación del derecho y la función un poco de los tribunales. Y está conectado con aquello que mencionaba el profesor García respecto del papel que tienen los tribunales asignados en los sistemas jurídicos contemporáneos. Y creo que aquí es importante mirar que los tribunales tienen una gran responsabilidad en esta aplicación del derecho, que no consiste, claro, la aplicación del derecho es recurrir a las normas, como ya decía, en un procedimiento de razonamiento deductivo, pero que también va a haber muchos asuntos o muchos casos en los que tengan que echar mano de unas herramientas más allá de solamente este proceso de razonamiento. Y entonces tenemos que digamos, mito de que todo está contenido en las normas jurídicas, se va desvaneciendo y nos deja un poco en el escenario que estamos comentando, en el escenario en el que es importante no solamente ofrecer las respuestas, pero también argumentar esas respuestas.
decir, generar unas respuestas y luego dar las razones que respaldan la adecuación o la corrección de esas respuestas. Y esa es una gran responsabilidad. Finalmente, no podemos anticipar o conocer por anticipado toda la combinación de elementos, hechos, problemas, situaciones que se van a someter a consideración de los tribunales, y la responsabilidad es generar o dar solución a esos problemas, aunque no estén del todo identificadas en las normas jurídicas. Y de ahí que se dijera en la ponencia previa de que se va tomando posición respecto de cuál es este papel de los tribunales. Y a mí me parece que en el contexto de las democracias constitucionales, el papel de los tribunales es mucho más activo y mucho más robusto, y por lo tanto tiene una mayor responsabilidad que en otros contextos. Y precisamente es la aplicación de los derechos fundamentales en los que se tiene una gran responsabilidad para poder delimitar qué significa cada uno de esos derechos en los asuntos concretos. ¿Qué significa o cuál es el alcance de la libertad religiosa, si cuando una madre considera tener derecho o que su hija tiene derecho a recibir una educación religiosa en la escuela pública? ¿Existe ese derecho? ¿Es una expresión de otro derecho? ¿Cómo se responde a esa madre? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los alcances de la libertad religiosa? ¿Cuáles son los alcances del derecho a la educación pública? Es decir, todas esas preguntas son preguntas que surgen en los contextos de nuestras sociedades y que tienen una combinación de factores muy diversos, que se le responde también a un ciudadano que considera que su derecho de petición debe ser respondido en redes sociales porque la autoridad está interactuando con él en redes sociales. ¿Eso es parte de este derecho? ¿Cuáles son los límites a ese derecho? Estas respuestas no están dadas por sí, o al menos no en todas los dispositivos normativos ¿no? de origen legislativo, y va a tocar dar estas respuestas a las personas cuando llegan a preguntarlo. Cuando dicen, oigan, tribunales, yo creo que tengo este derecho, ¿es así? ¿O exijo este derecho? Hay que no solamente generar estas respuestas, sino respaldar, decíamos, estas respuestas. Y esto, claro, se conecta con los elementos del precedente. De ahí que esta, digamos, categorización o este intento de estructurar y de dar respuesta a todas estas preguntas nos ayude a desempeñar una mejor tarea en el sentido de poder conocer cuál es la función de cada uno de estos elementos al momento de estar generando estas respuestas y al estar usando estos precedentes. Entonces, podemos ver que, decíamos, en su estructura, la sentencia propiamente dicha, a lo que le atribuimos generalmente esta identificación o esta calidad de sentido vinculante, suele ser a lo que se le ha llamado la ratio decidendi, y que se distingue también del obiter dictum. Y estos elementos, con algunos otros, estructuran los contenidos que tiene la sentencia y nos ayudan a entender, decíamos, su operación. Entonces, la ratio decidendi se ha definido también de muchísimas formas que todo es, decíamos, incluso también objeto de discusión. Tampoco hay una cuestión pacífica aquí, pero se le identifica como el criterio, el principio o la regla interpretativa de la decisión que permite arribar a la solución alcanzada. Es ese criterio que va a generar la solución del problema concreto. Entonces, estas rationes decidendi o la ratio decidendi va a ser justamente el aspecto vinculante del precedente, va a ser este que permita replicarse en casos posteriores y es aquello que es vinculante, eso es lo que debería seguirse. Es decir, no necesariamente toda la sentencia es vinculante, sino justamente ese criterio interpretativo, esa respuesta que no existía, que fue generando el tribunal para los casos futuros. Y entonces, esta, digamos, delimitación o esta identificación es muy compleja porque dentro de toda una sentencia hay muchísimas reflexiones, muchísimos razonamientos, hay varios argumentos, y entonces no todas las expresiones, no todas las opiniones contenidas en la sentencia, digamos, son precisamente rationes decidendi.
La identificación y los procesos de identificación hay también diferentes, no hay uno solo, hay diferentes procesos, diferentes, digamos, técnicas que se han desarrollado intentando identificarlas, pero es un proceso, decíamos, complejo y que desarrollado por dos personas distintas en una misma sentencia, con calidad de precedente, pueden tener incluso ejercicios diversos, ¿no? O resultados diversos. Y esto también se puede complicar todavía más cuando pensamos en estos sistemas de precedente que han decidido extraer la ratio decidendi en un documento independiente. Cuando se hace esto, entonces agregamos todavía una capa adicional de complejidad porque intentamos extraer en una hoja la ratio decidendi, aquello que el tribunal dijo o el criterio interpretativo generado para responder a aquella problemática. Y entonces, en lugar de una sentencia de la extensión que ustedes quieran, tenemos solamente una hoja con lo que se considera que fue la ratio decidendi o las rationes decidendi si fueron varias, y entonces tenemos varias distintas sobre distintos temas. Pero claro, aquí tienes o aquí se presentan problemas adicionales que pueden tener que ver con quizás la sobreinclusión o la subinclusión de aquello que dijo el tribunal que era su criterio interpretativo. Puede que esté realmente plasmado, puede que no, pero en todo caso este ejercicio de extraerla puede ser problemático en diversos sentidos. Por eso decía que no necesariamente tener un sistema de tesis o, digamos, de maximización de las rationes decidendi resuelve las cuestiones, ¿no? O resuelve el problema. Y es que todos estos ejercicios son ejercicios que se llevan a cabo con el lenguaje natural que se utiliza en el campo jurídico, y esto presenta dificultades. Entonces, el hecho de extraer estas reglas o el hecho de acudir directamente a la sentencia con calidad de precedente y hacer el ejercicio es un trabajo, digamos, bastante fuerte, bastante titánico, y que vale la pena seguir reflexionando para no solamente afinar nuestros aparatos conceptuales, sino también afinar nuestras herramientas para llevar a cabo esta labor y poder, digamos, avanzar de manera más adecuada y dar mejores respuestas, ¿no? Por supuesto, los órganos jurisdiccionales, en la medida en la que vamos apropiándonos de una manera mucho más profunda justo de estas herramientas. Creo que más allá de que estos ejercicios sigan siendo controvertidos o sigan siendo objeto de debates, ¿no? Por parte de la academia, es importante que podamos seguir teniendo estos diálogos, tanto en el ámbito jurisdiccional como por parte de la academia, para generar justo estas sinergias e ir logrando, digamos, avanzar o intentar responder estas cuestiones en beneficio de la propia administración de justicia. Y bueno, yo dejaría hasta aquí esta intervención y pues seguimos conversando. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Gómora Juárez. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar a la profesora Natalia Escabuso, a quien le presento el currículum muy brevemente. Ella es doctora en Filosofía del Derecho y Bioética Jurídica por la Universidad de Génova, máster en Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha sido investigadora postdoctoral en las universidades de Génova y Bolonia. Ha sido profesora de la Universidad de Girona y en las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado de Chile. Actualmente es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. En sus principales líneas de investigación incluyen la teoría del derecho, la argumentación jurídica y los procesos de interpretación normativa, materias en las que también tiene importantes publicaciones. Profesora Natalia, bienvenida. Es un gusto tenerla en Perú. Adelante, el tiempo es suyo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, Perfectamente. muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Muchas gracias, Candelaria Quispe. Muchas gracias al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de Perú. Muchas gracias también a Víctor García Izaguirre y bueno, y a mis compañeros aquí de mesa, a Sandra Gómora y Juan Manuel Sosa. Me alegro de haber quedado al final.
porque mi preocupación era hablar demasiado sobre interpretación y no tanto sobre precedentes, pero aquí me han dado algunos puntapiés para poder relacionar mejor mi presentación con lo que han dicho anteriormente mis colegas. Lo que voy a hacer principalmente yo aquí es presentar un resumen de la investigación que he hecho los últimos años, el último año y medio, que me he concentrado principalmente en la responsabilidad del intérprete, sobre todo de la interpretación judicial. A mí lo que estoy estudiando, lo que me interesa es si los intérpretes son responsables por sus interpretaciones, en qué sentido y cuándo, si en todos tipos de interpretaciones o no. Por esto me parecía muy llamativo justamente lo que mencionaba Sandra y me ha dado algunas pistas aquí cómo relacionar esto con los precedentes, la presentación de Víctor. Entonces, lo que intentaré hacer es presentar esta idea de la responsabilidad de los intérpretes y sugerir o quizás dejar una idea que puede ser un poco controvertida, que es la que más me interesa indagar, es la responsabilidad que tienen los intérpretes en los llamados casos fáciles o casos sencillos o casos de interpretaciones no controvertidas, ¿bien? Entonces, este es el punto al que quiero llegar. Intentaré dar algunas ideas para ver si puedo provocar en ustedes una aceptación sobre esta idea de que hay responsabilidad de la interpretación de casos fáciles o no. Bien, ¿qué es lo que motiva esta investigación? Básicamente es la idea que actualmente cuestiones como los estudios sobre los estereotipos en las justificaciones de las decisiones judiciales y la posibilidad de que existan ciertas injusticias en el uso de los recursos hermenéuticos por parte de los decisores al interpretar las disposiciones normativas pueden provocar algunas injusticias, ¿bien? Entonces, la idea es ver en qué sentido somos responsables por las interpretaciones que estamos haciendo. Generalmente, hay corrientes que sostienen que la interpretación es una actividad irreflexiva y que no implica valoraciones. Hay quienes claramente han discutido, han puesto esto en discusión, se ha mencionado ya antes, y por ejemplo hay un autor específico bastante conocido que es Jerzy Robleski, que llama la atención justamente en este punto. Es la cantidad de valoraciones que intervienen en la actividad interpretativa y que darnos cuenta de las valoraciones que intervienen en la actividad interpretativa es lo que nos lleva a pensar en la responsabilidad de los intérpretes. Entonces, para hablar un poco más de la responsabilidad de los intérpretes, lo que voy a hacer en un primer momento es algunas aclaraciones sobre la actividad interpretativa, luego algunas aclaraciones sobre qué es la responsabilidad y distintos sentidos de responsabilidad, para ver luego si podemos unir ambas ideas. Entonces, primer punto, ¿qué entenderé por interpretación cuando hablo de la responsabilidad de los intérpretes? Yo consideraba principalmente la interpretación judicial o también llamada interpretación operativa que se realiza sobre las fuentes del derecho. Ahora bien, habiendo escuchado también a Víctor, quizás no solo, yo pensaba en las fuentes del derecho, entendería como las disposiciones que estaban en los textos constitucionales, las normas legisladas y demás, pero creo que un posible camino para profundizar esta idea sea también la interpretación de los precedentes, ¿bien? La responsabilidad de los intérpretes en el caso de interpretación de precedentes. Así que creo que podría ser allí un camino interesante para agregar a la investigación. Entonces, interpretación judicial sobre fuentes del derecho y entonces fuentes del derecho podríamos ampliarlas sobre los precedentes en aquellos sistemas donde éstas constituyan una fuente del derecho. Un punto sumamente importante es que claramente interpretación jurídica sabemos que es un término ambiguo. Hay quienes entienden por interpretación jurídica un sentido amplio, cualquier ascripción de significado a los textos de las disposiciones normativas, y hay quienes entienden a la interpretación jurídica en un sentido más restringido. ¿Cuándo habría interpretación? Solo
cuando tenemos dudas. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque esta distinción es la que muchas veces nos lleva a pensar que, como en algunos casos, según el concepto restringido, habría casos donde la interpretación es automática y reflexiva, en estos casos no habría valoraciones por parte de los intérpretes y por lo tanto la pregunta por la responsabilidad de los intérpretes quedaría bajo la mesa, ¿bien? Queda, si se quiere, pasada por alto y no se cuestiona allí la agencia de los intérpretes. Entonces, ¿qué suele suceder? Hay teorías intermedias que conocemos, ya volveré sobre este punto, que suelen distinguir entre distintos casos, ¿bien? Cuando se habla de interpretación, casos sencillos o fáciles y casos difíciles. En aquellos casos difíciles suele admitirse que hay decisiones interpretativas, que hay valoraciones y por lo tanto queda en pie la crítica a los intérpretes por sus decisiones interpretativas. Entonces, lo que intentaremos ahora, si tenemos suerte, es ver, bueno, ¿y qué pasa con estos casos donde la actividad interpretativa parece irreflexiva y, en un sentido, avalorativa? Para esto, una primera cuestión que me parece interesante es volver sobre qué quiere decir responsabilidad. ¿Por qué? Porque el término responsabilidad se usa de diferentes maneras y en esto podemos seguir a Helbert Hart, que ha distinguido entre 4 usos que suele darse a responsabilidad. Tenemos la responsabilidad rol, es decir, la responsabilidad que tienen ciertos sujetos por el rol institucional que ocupan en ciertos grupos sociales, por ejemplo, las juezas y los jueces en determinados tribunales. Y estos roles suelen estar determinados por normas jurídicas, pero no solo normas jurídicas. Tenemos también códigos deontológicos muchas veces que regulan cuáles son las actividades y cuáles son, en este sentido, responsabilidades que tienen que ejercer ciertos sujetos desempeñando su rol. Suelen ser responsabilidades que vienen dadas cuando las actividades son discrecionales. Ante estos casos de actividades discrecionales, estos códigos deontológicos establecen una serie muchas veces de deberes o de virtudes que los juzgadores deberían tener a la hora de decidir y particularmente en este caso de interpretar. ¿Bien? Esta es lo que suele llamarse la responsabilidad rol. Además de la responsabilidad rol, podemos pensar en lo que es la responsabilidad causal. ¿Qué es la responsabilidad causal? Aquella que responde a la pregunta ¿quién realizó determinada acción? ¿Bien? O quién produjo determinado resultado. Claramente no es lo mismo, hay muchos presupuestos aquí en la investigación que pasaré por alto en este momento para llegar al punto central. Podemos discutir sobre esto luego, pero la idea es, cuando nos preguntamos por la responsabilidad causal, entonces, ¿quién produjo, quién determinó un determinado resultado? ¿Por qué podría ser interesante en el ámbito de la interpretación? En la interpretación judicial particularmente. La idea es la siguiente: ¿qué tribunal fue el que produjo una determinada interpretación? Bien. Muchas veces no nos preguntamos esto en las interpretaciones conforme, en las interpretaciones que son generalmente aplicaciones de casos claros, sino que nos suele surgir la duda cuando hay una interpretación que es excéntrica, se aparta del uso común o de la forma que suelen tener las interpretaciones estándar. ¿Bien? En estos casos solemos preguntarnos quién ha producido esta interpretación y claramente quién haya sido, cuál haya sido el tribunal será sumamente relevante, porque según la autoridad de este tribunal, los efectos que tendrán estas decisiones muchas veces excéntricas o que se apartan de un uso normal podrían provocar nuevos consensos interpretativos o, en el caso de ser determinados tribunales que estén autorizados a generar decisiones vinculantes, podrían generar determinados precedentes interpretativos. Entonces, este es otro sentido importante de responsabilidad. Hay otro sentido que es aquel que para Helbert Hart era el más importante, que era la responsabilidad como sujeción, ¿bien? La llama liability.
¿Cuál es la responsabilidad como sujeción? Es aquella que nos hace tener que dar una respuesta. Bien, tenemos que pagar una sanción o dar una compensación por nuestras acciones. Esta responsabilidad como sujeción puede ser una responsabilidad jurídica o puede ser una responsabilidad moral. Bien, en respecto a la interpretación podemos pensar una responsabilidad civil o penal por los actos interpretativos. Si los actos interpretativos de los tribunales dan lugar, por ejemplo, a responsabilidad penal, y podríamos pensar en algunos actos que constituyan delitos, por ejemplo, contra la administración pública en muchos estados, que se constituyen, se perfeccionan mediante el acto interpretativo. Por ejemplo, no sé, el prevaricato, por ejemplo. También podríamos pensar en responsabilidad civil de los intérpretes en casos donde los estados tienen responsabilidad civil por daños, por sus actuaciones, y algún caso donde la actividad interpretativa sea aquella que ha generado un daño. Bien. Pero la que creo que es más relevante para la crítica que a mí me interesa hacer a la responsabilidad por la interpretación de los casos claros es la responsabilidad como sujeción moral. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es una crítica a los agentes por determinadas atribuciones de significado. Lo que se hace aquí es un reproche moral, cuando nosotros criticamos moralmente ciertos actos interpretativos. Hay mucho para discutir aquí y sobre todo, según su concepción del derecho, claramente cuánto podamos distinguir a ambos tipos de crítica, si esta crítica moral debería en un sentido estar vinculada a una crítica jurídica o no, pero es todo un ámbito al que no vamos a entrar en este punto. ¿Qué pasa? Hasta ahora solo he hablado de la responsabilidad, sujeción, causal y rol. Existe también la responsabilidad como capacidad. ¿Por qué? Porque para poder atribuir responsabilidad por sujeción, se requiere que las personas sean responsables en el sentido de tener capacidad para ciertas capacidades consideradas normales para producir determinada acción. ¿Qué se entiende por estas capacidades? Se requiere que haya una comprensión, un cierto razonamiento y un cierto control sobre la acción. Y en este punto la pregunta es, ¿hay control sobre las interpretaciones que realizan los tribunales? Y parecería decir que, bueno, claramente en los casos difíciles hay una decisión del intérprete, entonces allí hay un control y nos parece más fácil pensar en un reproche o una crítica hacia cierto resultado interpretativo, mientras que en los casos fáciles o claros, o los textos fáciles o claros, parecería que al hacer la actividad claramente automática, entonces allí no habría ya esta capacidad de control. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es que es el punto? Iré rápido para no extenderme mucho. Claramente tenemos distintas teorías sobre la interpretación que discuten sobre en qué consiste la actividad interpretativa y si hay interpretaciones correctas o no. Las teorías cognitivas sobre la interpretación entienden que el tipo de actividad interpretativa es una actividad de conocimiento y que existen interpretaciones correctas e incorrectas. Sabemos que están las posiciones escépticas sobre la interpretación, que lo que sostienen es, a diferencia de las cognitivas, que la actividad interpretativa no es cognoscitiva, sino decisoria. Y por lo tanto, no hay un significado que es correcto jurídicamente preexistente a la actividad interpretativa en sí. Hay distintos tipos de escepticismo, internos, externos, no entraremos en ello aquí, pero generalmente suelen aceptarse las teorías intermedias basadas en la clásica distinción de Hart entre casos fáciles y casos difíciles, que podríamos corregir en textos fáciles y textos difíciles. Entonces, en algunos casos, en los casos difíciles y textos difíciles, allí habría una actividad decisoria, valorativa y podríamos responsabilizar a los intérpretes. Y en cambio, en los casos o textos fáciles, la actividad sería de conocimiento o comprensión.
¿Qué es lo que yo les propongo aquí? Y esta es la idea más provocadora, es pensar en realidad en la distinción entre comprensión e interpretación. Esta es una distinción filosóficamente antigua que está en la base de la distinción hartiana, pero que creo que ha sido dejada de lado. Y la idea es la siguiente. ¿Podemos reconocer que hay comprensión correcta de sentidos en nuestra práctica? ¿Podemos reconocer interpretaciones correctas? Y la otra cuestión es, ¿hay obligación de aplicar estos sentidos? ¿Hay obligación de que nuestros actos interpretativos reflejan estas interpretaciones o no? Entonces, la idea es distinguir lo que es la comprensión de sentido, lo que algunos autores llaman interpretación noética, por ejemplo, de lo que es realizar un acto interpretativo, en abstracto o en concreto, pero es un acto lingüístico específico. ¿Por qué es importante esto? Bueno, se los adelanté porque uno podría aceptar, bien, y darle una respuesta al escéptico y decir, miren, claramente tenemos comprensión de nuestras prácticas gracias a los consensos que hay en nuestras prácticas, que suelen ser transitorios y contextuales. Aprendemos cómo funcionan, aprendemos que hay ciertas interpretaciones que son correctas. Ahora bien, realizar actos interpretativos, sean de interpretaciones en concreto o en abstracto, estos actos interpretativos requieren de nuestra agencia. Como agentes debemos decidir cómo actuar. Claramente, en los casos difíciles, nuestras decisiones van mucho más allá. Tenemos que hacer una serie de valoraciones quizás mucho más complejas, pero en los casos fáciles deberemos decidir si adecuar nuestra interpretación a la interpretación estándar, normal, que hemos comprendido, o si apartarnos de las interpretaciones que son consideradas normales en ciertas prácticas. Recuerden que el interés es ver que muchas veces las interpretaciones normales también son aquellas que perpetúan ciertas injusticias hermenéuticas o que pueden seguir haciendo uso de ciertos estereotipos. Entonces, ¿cómo se combate esto? Bueno, se reconoce que aplicar ciertas interpretaciones en ciertos casos implica una adecuación a una cierta, como hablaba Sandra antes, una línea decisoria que mantiene ciertas interpretaciones. Bien, la idea aquí es no dejar pasar por alto que hay en los casos claros una decisión de conformidad con las interpretaciones, si se quieren, vigentes o mayoritarias. Entonces, ¿qué nos puede llevar esto? ¿O cuál es la provocación que quiero dejar allí? Bueno, ¿qué es importante en estos casos? Por un lado, de nuevo, pensar responsabilidad causal. ¿Quién es? ¿Cuál es el tribunal que realiza la interpretación? Porque claramente no todos los tribunales tendrán la misma autoridad para realizar interpretaciones excéntricas, para apartarse de lo que suelen ser casos claros, y claramente el resultado será muy diferente según cuál sea la posición jerárquica de estos tribunales y si sus decisiones tienen fuerza vinculante respecto a las decisiones de otros tribunales o no. Claramente es sumamente importante desde el punto de vista de la responsabilidad sujeción moral, porque lo que nos muestra esto es que todas las decisiones están sujetas a una crítica sustantiva fuerte, aun los casos de conformidad con la práctica. Y por último, una cosa que había mencionado Sandra, que yo no nombré, pero hay otro sentido más de responsabilidad que no habla Hart, pero que hace énfasis John Gardner, que es la responsabilidad como la exigencia de dar razones, ¿bien? De dar razones de por qué actuamos de cierta forma. Y justamente yo creo que aquí podemos también ver la importancia de esta provocación que os he dado, que es, bueno, no solamente en los casos difíciles o en los textos oscuros necesitamos dar razones de nuestras interpretaciones y que muchas veces también los casos claros exigen la responsabilidad y tomar en cuenta la responsabilidad del intérprete y dar razones de por qué se mantienen
las líneas decisorias y no se hacen efectivamente interpretaciones excéntricas. Bueno, espero no haberme pasado mucho con el tiempo, pero creo que he transmitido la idea. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a la profesora Natalia Escabuso, perdón. Cerrada esta primera ronda de exposiciones, vamos a dar paso ahora al profesor Juan Manuel Sosa, quien nos acompaña en calidad de panelista. Antes de continuar, antes de darle el uso de la palabra, quisiera expresar un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Es un horario difícil y el horario es básicamente porque nuestros panelistas, nuestros conferencistas no están en Perú, sino se encuentran en Murcia, Barcelona, Madrid, están en España, entonces esta es la hora más adecuada, así que muchas gracias por su participación a los asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, jueces y juezas que nos acompañan, procuradores públicos, abogados, abogadas y comunidad jurídica en general, que nos siguen no solo desde Lima, sino también desde distintas ciudades del Perú. Su interés y compromiso enriquecen sin duda este encuentro y refleja la importancia de seguir generando espacios de diálogo y reflexión jurídica. Gracias entonces por estar aquí. También a nuestros participantes les solicitamos que registren su asistencia en el enlace que en este momento el equipo SEC está enviando para que puedan tener su certificación. Bien, dicho esto, cumplo con el equipo SEC. Ahora tengo el gusto de dejar en el uso de la palabra al profesor Juan Manuel Sosa, a quien invitamos a compartir sus comentarios y o preguntas en torno a los temas que se han presentado. En torno a los temas que han presentado el profesor García y las profesoras Gómora y Escabuso. Adelante, profesor Sosa. Muchas gracias, Candelaria, y de nuevo para expresar mi agradecimiento bueno, a Víctor, a Natalia, a Sandra por acompañarnos, por estas esclarecedoras exposiciones. Habría mucho por conversar. Voy a tratar de hacer una aproximación, como lo pedía también José Víctor, desde la jurisprudencia del tribunal, que creo que puede ser de interés para el público que nos acompaña, pero también creo que puede generar un tipo de reflexión adicional por parte de ustedes, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco en orden para no, digamos, modificar un poco la estructura del evento. Me preguntaba José Víctor sobre qué métodos podrían ser o son admisibles en la interpretación de las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Y diría, por parte de la academia, que es también una manera, ¿no?, de aproximarnos a los presentes del tribunal, diría de que en efecto hay una lectura que reproduce lo que los tribunales dicen como reglas, nuestro Tribunal Constitucional, y también hay lecturas críticas que en efecto se permiten sacar los argumentos, las razones que están detrás del precedente, ¿no? Pero la parte problemática, diría Víctor, tiene que ver con la lectura que hace el tribunal de su precedente. Cómo considera de que los demás deberían leer su precedente, interpretarlo, ¿no? Que ahí diría que hay una tendencia marcada también que tiene que ver con la lógica del precedente peruano, que voy a comentar después cuando le pregunte a Sandra. El tribunal se vuelve literalista, ¿no?, con la manera en que considera que debe entender su precedente. De hecho, que el precedente está formulado como una regla. Y ha ocurrido que el tribunal peruano ha dicho que quien se aparta del precedente incurre en prevaricato. Y en alguna ocasión, por ejemplo, había una regla del precedente peruano donde fijan, ¿no?, 450 soles como monto mínimo para poder ir al amparo. Porque en ese momento la remuneración y la pensión mínima era 450 soles. Entonces, pasa el tiempo, esa remuneración cambia, se supone que está vinculada con la idea de mínimo vital, y una corte de segunda instancia dice, bueno, antes era 450 soles el mínimo vital, ahora es 750, es un poco más. Por tanto, debería modificar la valla para la admisión de amparos y reconocer que a partir de ahora, con 750 soles en discusión, ya podría ir al amparo, ¿no? El caso llega al tribunal, el tribunal dice, yo no he dicho, o sea, en efecto, yo justifiqué mi precedente con el mínimo vital, pero puse un número. Ese número era 450, no era 600, no era 800, era 450 y no tendrías por qué haber modificado la regla. Es decir, en este caso, Víctor, a pesar de que había una ratio que era clara con respecto de la regla fijada, el tribunal se apega de manera estricta al texto literal
y decide no modificarlo, ¿no? Por tanto, diría de que en efecto, respondiendo un poco a tu pregunta, a pesar de que la doctrina hace esfuerzos por tratar de encontrar, digamos, algún tipo de criterios diferentes para aproximarse al precedente, hay una cierta tendencia en el tribunal, decía, por lo que el precedente en el Perú ha utilizado un criterio literal, ¿no? Gramatical de esto, ¿no? Yo tenía una pregunta para Víctor, que tiene que ver con qué entendemos por ratio de Siendi, ¿no? Porque se ha mencionado bastante y en efecto la doctrina clásica del precedente nos habla de la ratio de Siendi como explicaba un poco también Sandra, ¿no? Como la regla interpretativa que permite arribar a la solución del caso, ¿no? Y claro, esto tiene una relación con los hechos del caso. El tribunal peruano, por ejemplo, alguna vez dijo que en una sentencia de inconstitucionalidad no podía emitir un precedente vinculante porque no hay hechos del caso, ¿no? Es un análisis puramente normativo, ¿no? Más adelante, cuando el tribunal se da cuenta de que emite precedentes, aunque no tengan relación con el caso, dice si puede emitir un precedente porque se da cuenta de que viene lo importante, ¿no? Que parece que enseguida la ratio de Siendi, cuando hablamos de precedente en todas partes del mundo, no tiene que ver siempre con los hechos del caso, que es un poco como estábamos acostumbrados antes a decir que era como debería emitir un precedente, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con algo que le escuchaba, me parece que a Álvaro Núñez Vaquero, ¿no? Con esto de sacar un precedente de la premisa normativa, la premisa mayor de un silogismo judicial, ¿no? Es decir, que no tiene que ver con los hechos del caso, sino es que de pronto, para poder construir un silogismo, necesito interpretar tal disposición. No tiene que ver con los hechos del caso, no es en efecto la ratio de Siendi, pero es un paso necesario para llegar a un resultado. Y por tanto, fijo como precedente la interpretación de una norma, ¿no? Que nos pasa bastante en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y claro, ahí de nuevo, un precedente termina siendo una regla vinculante creada artificialmente, pero que no tiene que ver con la ratio de Siendi. Entonces, era un poco mi pregunta, Víctor, de qué debemos entender por ratio de Siendi vinculada con la construcción de un precedente, ¿no? Mi pregunta para Sandra, que en efecto diría que lo que ella nos ha compartido es lo que más o menos todos conocemos en el mundo como precedente, pero decía que en el caso peruano hay una dificultad porque nosotros, el Código Procesal Constitucional peruano le da la posibilidad de que el tribunal cree de manera más o menos discrecional una regla que se convierte en precedente y diría que tendencialmente esa regla que cree el tribunal no tiene directa relación con la ratio decidendi del caso. O sea, como el tribunal tiene la competencia formal para crear una regla con ocasión de un caso, puede ocurrir que, por ejemplo, el tribunal vea de que hay muchos amparos que proceden de manera indebida respecto a determinada cuestión. El caso tiene que ver con una cuestión que se declarará improcedente o infundada, no es tan importante, pero aprovecha el caso para emitir una regla de procedencia, o de improcedencia, mejor dicho, ¿no? Y la regla, para todos los casos futuros, es como que tiene, se ha dicho en el Perú, ¿no? Una función casi legislativa. Entonces, claro, tenemos, decía, la dificultad de que en nuestro caso, Sandra, a diferencia de lo que tú explicabas, que es lo general, que el precedente adquiere entidad vinculante cuando lo identifica el juez del futuro, que reconoce en el pasado un caso que me sirve y a partir de eso, en efecto, crea el precedente. En nuestro caso, el precedente surge con la autoridad del tribunal que fija expresamente un precedente, ¿no? Y por tanto aparece esta vinculatoriedad a la que comentaba antes, ¿no? Pareciera de que ningún operador luego puede desvincularse del precedente. Entonces quería un poco proponerte este problema que tenemos, esta dinámica que tenemos en el país, para que nos puedas dar también tus comentarios, porque es un modelo claramente atípico. Cuando tú hablabas incluso de las tesis o las súmulas que comentaba José Víctor, ¿no? Claro, eso trata de recuperar la ratio. Y en efecto, pero en nuestro caso no, hay una vinculación muy lejana, ¿no? Y mi pregunta para Natalia, he tratado de armar la pregunta mientras hacías con él y como te ha tocado al final, me ha sido difícil ponerle blanco y negro, ¿no? Pero te la lanzo, a ver. Tenemos un asunto que es de completa actualidad en el Perú, ¿no? Se ha emitido por parte del Congreso leyes de amnistía, de autoamnistía le dicen también, ¿no? Eso típicamente a nivel de la Corte Interamericana es algo que tiene vasta jurisprudencia al respecto, digamos, la Corte no acepta ni en casos tan interesantes como el caso Hellman, por ejemplo, ¿no? Donde hay una fuente democrática interesante, importante, ¿no? Tú lo conoces mejor que yo. Bien, bien, pero
Lo que ha ocurrido es que también hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano en el que se ha resuelto cosas similares, ¿no? Ahora bien, hay jurisprudencia reciente de jueces de primer grado que hacen control difuso e inaplican las normas de amnistía o las normas que se refieren a la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Que es una operación conocida, ¿no? El problema está en que digamos, hay una discusión ahora de qué pasa si cuando el caso llega al Tribunal Constitucional, el tribunal resuelve en un sentido que puede ser congruente con su jurisprudencia anterior o no, si los jueces ordinarios pueden inaplicar lo que el tribunal diga en materia de control concentrado, ¿no? Es decir, el tribunal ha dicho que tal norma, por ejemplo, la ley de amnistía, son, por ejemplo, compatibles con la Constitución, y si más adelante un juez podría decir, bueno, el tribunal ha dicho que son compatibles, pero yo digo que son incompatibles, siguiendo la jurisprudencia antigua del tribunal y siguiendo lo que ha dicho la Corte Interamericana, que es un asunto además que se ve de manera parecida en varios países de la región, ¿no? Hay esa tensión, ¿no? Y en efecto tiene que ver con el tema del control, porque así como comentaba hace un momento que cuando un juez se aparta del precedente, el tribunal ha dicho en un momento que puede ser prevaricato, no esté colegiado, colegiados anteriores, también es cierto de que los jueces son sujetos de evaluación y ratificación por parte de un órgano que es la Junta Nacional de Justicia, que tiene esa función en nuestro país, ¿no? Y que cuando en efecto ve que los jueces se apartan del precedente, los jueces pueden ser destituidos o no ratificados, porque en efecto el precedente es una regla del sistema que debe ser obedecida tal cual está, ¿no? Entonces, es un ingrediente adicional, Natalia, para complejizar este mapa que te doy, ¿no? Sobre, digamos, cómo evaluar la responsabilidad de los jueces en un contexto así de problemático. Sé que el caso es peleagudo, pero creo que quién mejor que tú para poder abordar este asunto. Gracias, Natalia. Gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, profesor Juan Manuel Sosa. Damos inicio entonces a la segunda ronda de intervenciones. Invito a los profesores García, Gómora y Escabuzo a intervenir en el mismo orden en el que realizaron sus presentaciones iniciales. Y aquí va lo feo de mi parte. Cada panelista contará solo con 5 minutos para compartir sus reflexiones finales, responder a las preguntas formuladas o completar sus exposiciones. Perdonen por esto. De verdad quisiéramos escucharles muchísimo más tiempo, pero son 5 minutos con los que cuentan. Entonces, adelante, profesor García. Muchas gracias. No, bien, muchísimas gracias a ti, Candelaria, y muchísimas gracias, Juan Manuel. Igual lo estábamos charlando por interno, creo que merece la pena hacer un reconocimiento público al esfuerzo de comentar 3 presentaciones sin paper previo, lo cual ya tiene un gran valor a reconocer explícitamente. A ver, yo también quisiera darle más tiempo a la profesora Sandra Gómora y Natalia Escabuzo, porque estoy muy interesado en escuchar sus respuestas, así que prometo ser muy escueto con el punto. A ver, hay varias maneras de responder a tu pregunta. Una forma de responderla es haciendo un elenco de significados, porque, a ver, ratio decidendi es un concepto, yo diría que es un concepto teórico y como tal hay tantas estipulaciones como teorías del precedente disponibles. En ese sentido, más bien me gustaría proponerte la estipulación que me parece mejor justificada o la que yo utilizo para mis propios trabajos. Y creo que para responderte además, conviene tomar en serio una de las frases que utilizaste. Utilizaste la frase, tiene relación con los hechos del caso. Eso creo que se puede interpretar de muchas maneras. Una primera forma de interpretar esa frase es que podemos hablar de precedentes o de sentencias cuando resuelve el fondo de una problemática, resuelve hechos controvertidos. No tiene sentido hablar de precedentes a la hora de hablar de resoluciones o de decretos. Yo esto lo descartaría. Una segunda manera de hablar de que tiene o de entender que tiene relaciones con los hechos del caso es que la decisión de fondo, y esto tiene que ver, te prometo llegar al punto, tiene que ver con la discusión de la que se versa. No tiene sentido que la sentencia haga una, o no tiene sentido, perdón, estaría injustificado que la sentencia resuelva y dicte un precedente de una materia que no está siendo discutida en el punto. Entonces, yo entendería esa frase como esos 2 primeros límites. Y el tercer sentido que me parece relevante es que
¿De qué tiene que ver la ratio decidendi con los hechos del caso, además de los límites que hemos considerado? Tomaría la estipulación de que es la premisa, entender la ratio decidendi como la premisa normativa que me permite identificar cuál es la calificación jurídica de las acciones o omisiones que se están resolviendo. Ahora, dicho esto, creo que hay que hacer más distinciones o más precisiones al respecto. La primera es que podemos distinguir, como bien ha dicho la profesora Gómora, y en esto hago propia sus palabras, hay muchas maneras de entender precedente y muchas maneras de entender qué es un precedente y su distinción con la jurisprudencia. Entonces, yo diría que podemos distinguir rationes decidendi de una sentencia que no cuenta como precedente y unas rationes decidendi de una sentencia que cuenta como precedente. Pero por supuesto, esto también me endeuda con tener una noción de precedente. Y en ese sentido, me gustaría proponer que una ratione decidendi de una sentencia que no cuenta como precedente es simplemente la identificación de una norma jurídica que puede ser identificada a partir de algún método interpretativo aceptado por la comunidad de alguna fuente de derecho. ¿Qué tiene que ver esto con los hechos? Yo me apostaría que si es una norma jurídica, el antecedente está compuesto por clases y categorías, es decir, tendría que ver con un caso genérico, no con los hechos individuales de la controversia, sino con la clase que nos permite calificar los hechos que están. Entonces, la ratio decidendi tiene que ver con clases o categorías de hechos al respecto. Ahora, una ratio decidendi de un precedente, yo me animaría que parece justificado pensar que los precedentes son casos en los cuales los tribunales realizan actos de construcción jurídica, es decir, hacen casos, en extrema síntesis, de creación judicial del derecho, no de identificación de normas expresas, sino de la creación de una norma implícita. En ese sentido, la ratio decidendi sería el producto de un acto de construcción, la norma creada, producto de un acto de creación judicial del derecho. Lo mismo en relación a los hechos serían categorías. Por supuesto, las distinciones que he hecho a lo mejor no dan cuenta necesariamente de los usos de los usos lingüísticos de la práctica peruana, pero creo que es nuestro trabajo ofrecer instrumental teórico que lo sea lo suficientemente claro como para distinguir distintas situaciones. Y esta es la propuesta. Luego, bueno, si hay margen para una tercera ronda, igual me encantaría saber qué es lo que piensas, si te parece útil esta estipulación o si es más bien más confusa de lo que ya todo es. 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias, profesor García. Entonces, adelante, profesora Gómora. Muchas gracias. Bueno, yo quiero también agradecer la intervención de Natalia. Natalia estuvo muy interesante, justo el cuestionamiento que nos pone sobre la mesa, aprovechando como esa intervención de, claro, sí, casi siempre partimos de la distinción de los casos fáciles y los casos difíciles y nos concentramos en los casos difíciles, justo con este ejercicio interpretativo a colación de lo que mencionaba Juan Manuel. Y ella plantea justo algo bien interesante que tiene que ver con también el ejercicio interpretativo en los cambios de precedente, justo cuando ya han sido establecidos precedentes autoritativos, precedentes vinculantes y que han sido estables por un buen tiempo, porque claro, nos pone en la posibilidad o nos pone más bien en la responsabilidad, como ella lo mencionaba, de reexaminar periódicamente nuestras presunciones y reexaminar periódicamente los significados de nuestros conceptos, los significados de un montón de categorías conceptuales en las cuales confiamos para ir delimitando qué vamos a entender cada tanto respecto de ciertas cuestiones. Y bueno, es que esto un poco conecta con la pregunta que me hacía hace un momento Juan Manuel, y es que, claro, me hizo pensar la ponencia de Natalia por ejemplo, precedentes que habíamos tenido desde hace mucho tiempo en el contexto mexicano, respecto de cuestiones como asignación de responsabilidades o derechos en torno a la familia, ¿no? El concepto de familia como tal. Y claro, ese precedente había estado estable por muchísimo tiempo, pero hubo un momento en el que tuvo que cambiar para entender
a la categoría, el concepto de familia de otra forma. Entender a la categoría de familia no solamente como la unión de un hombre y una mujer o con el objetivo de la procreación. Y este concepto cambió en la jurisprudencia también de la Corte en México, y tuvo que cambiar para irradiar también esos efectos al ejercicio de otros derechos de muchísimas personas que tocaba con este concepto. Entonces, claro, este no era un caso digamos, difícil en el sentido de que no tuviéramos una disposición jurídica que nos dijera qué cosa era la familia, sino que lo que hubo que ir haciendo es la transformación de ciertos significados a raíz de las necesidades sociales y de las demandas que se tenían en el contexto, y que esos casos no siempre son objeto de reflexión y de reanálisis, y creo que es muy importante. Igual toca con cuestiones, decíamos, de otros derechos, como si se extiende o no se extiende la protección de la seguridad social a el cónyuge que no es precisamente la mujer, ¿no? Sino cuando la persona beneficiaria era el hombre, y claro, nuestra normativa tenía expresamente dispuesto que siempre la persona beneficiaria iba a ser la mujer, lo cual es también pues una normativa basada en estereotipos, como lo señalaba Natalia. Y claro, esto un poco conectado con el asunto de los casos fáciles y los casos difíciles, nos lleva a identificar esta caracterización que me planteaba Juan Manuel respecto de la posibilidad de que el Tribunal Constitucional cree una regla, es decir, con ocasión de un asunto que sometió a su consideración, pero que no es el problema central que fue planteado originariamente. Si lo entendí correctamente, me disculpo si hice una reconstrucción equivocada de la cuestión, pero bueno, si lo entendí correctamente, claro, esto me parece que es un ejercicio también atípico, ¿no? Normalmente consideramos que el ejercicio de la jurisdicción y la función principal de los tribunales tiene que ver con, decíamos esto, ¿no? La resolución de controversias que son sometidas a su consideración, y que ese problema específico que es el que se está planteando es el que va a dar pie a la creación de una ratio decidendi que será necesaria para la resolución del caso concreto, en el caso de precedentes, ¿no? La respuesta que se espera que se dé en el caso presente, sí, en el caso actual. Decíamos, muchas veces se decía, claro, hay casos fáciles en los que en los que es necesario simplemente conocer la disposición jurídica que se va a aplicar para poder resolver la cuestión que se tiene a mano, que esa disposición puede que tenga dificultades o no, pero se tiene una disposición. Y hay otros en los que no hay precisamente una respuesta clara, no hay una disposición expresa que nos dé esa respuesta, y que entonces hay un ejercicio de creación judicial e interpretación en el sentido de construir, asignar un significado que no estaba propiamente, y que eso ya cuenta para algunas posiciones como una creación judicial del derecho. Pero todo esto es hablando respecto de aquel problema específico que está planteando, digamos, la persona que pone a consideración del tribunal esta respuesta. Y que decíamos, la ratio decidendi es precisamente este criterio interpretativo necesario para responder a esta demanda en particular. Hay otra serie de reflexiones en los que a veces también los tribunales entran y reflexionan, y que normalmente nosotros denominamos esto, ¿no? Como obiter dictum. Es decir, todo lo que no tiene que ver con esta petición específica y son reflexiones periféricas, adicionales o a mayor abundamiento, son obiter dictum, y en todo caso pueden ocasionalmente ser retomadas en posteriores decisiones jurisdiccionales y cambiar o mutar su naturaleza no a obiter, sino a ratio decidendi. Pero directamente, justamente pensamos en la función de los tribunales, en esta cuestión de entender o de responder a las preguntas concretas que se ponen a su consideración, y dar razones para justificar esa respuesta. Me parece un caso bien interesante, como la posibilidad de dar respuestas a hechos periféricos que serían parte del obiter, es decir, a cuestiones adicionales que pueden ser, claro, digo adicionales, que no necesariamente tengan que ver con la problemática, porque esto también es objeto de interpretación. Es decir, pueden ser cuestiones procesales que sí que tienen que ver con la problemática
y que debían resolverse en esta cuestión, pero creo que hay ahí una línea delgada y se tiene que explorar, yo creo que con mucho mayor cuidado y detalle, cuáles son los alcances y los límites de este ejercicio, es decir, hasta dónde sí se trata de un problema que fue planteado por las partes y que requiere una respuesta, y que tanto más se puede andar sin tener, digamos, justo, ¿no? La petición de respuesta que ahí radica la labor de los tribunales, en dar respuestas ahí donde no hay, suplementando y, digamos, dando esta dinamismo a las respuestas contenidas dentro del ordenamiento jurídico, sin caer o sin rebasar una línea que pueda ser considerada, como ya lo decía Juan Manuel, como otro tipo de creación más allá de estas actividades. Pero creo que justo todas estas prácticas, estos ejercicios y esta tarea interpretativa da para muchísimas reflexiones y no están, digamos, resueltas de una vez y para siempre, más bien nos plantean muchísimas dudas y las cuales tenemos que seguir discutiendo y reflexionando. Y bueno, yo agradezco muchísimo esta invitación y bueno, espero que estas ideas, más que respuestas, son algunas ideas que abonan a que sigamos platicando sobre esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Komura. Invito entonces a la profesora Natalia Escabuso para sus 5 minutos. Adelante. Bien, no se preocupen, me mantendré en el tiempo. Primero que nada, me alegro de que se haya entendido en parte, porque veo que Sandra creo que ha entendido la idea y efectivamente yo estaba pensando justamente en la responsabilidad en estos casos claros. Y les cuento, empecé a trabajar justamente con el famoso caso de la manada, donde lo que se hizo fue dar una reinterpretación a lo que siempre se consideró la violencia e intimidación. Y en ese caso particular cambia la interpretación de la violencia y se incluye algo que no se consideraba antes, que era la intimidación ambiental como una forma de violencia. Entonces, mi idea era justo trabajar en esta línea. Y ahora irá mi respuesta poco satisfactoria, lo sé ya de antemano para Juan Manuel, que agradezco la pregunta, pero creo que mi respuesta implicará hacer algunas distinciones. Y la primera, creo que el caso que me presentas es un caso más de los difíciles. No sé si de los casos claros o de los casos fáciles, pero que en un sentido quizás allí sea un caso donde no haya un consenso tan claro sobre las interpretaciones aplicables. Pero esto depende de otra distinción, que es que creo que el problema allí constitucional y penal es un problema de dogmática, y efectivamente la responsabilidad allí de los tribunales por cómo resolver ese caso será una responsabilidad sujeción que depende de las reglas y de la práctica concreta, en este caso de los tribunales constitucionales en Perú. Y la respuesta tiene que ser una respuesta interna a la dogmática correspondiente. Lo que sí creo que podría servir el esquema que yo he proporcionado es para pensar también, más allá de cuál sea la respuesta de la responsabilidad sujeción jurídica que tengan estos tribunales, es que todavía existe una responsabilidad sujeción moral, ¿bien? Una crítica o un reproche a la decisión que de esto se pueda hacer, ¿bien? Entonces, mi presentación no iba tanto a dar respuestas dogmáticas sobre cómo deben resolver o cuál sería una correcta forma de resolver, sino formas de entender o leer la responsabilidad en estos tipos de decisiones. Entonces, creo que la parte poco satisfactoria de mi respuesta es que no sé efectivamente qué deberían hacer allí los jueces o cuál sería la forma correcta de que ellos respondan. Eso lo responderá la dogmática jurídica, penal y constitucional, pero sí creo que nosotros podemos pensar en la responsabilidad de estos tribunales como sujeción por medio de la dogmática jurídica,
pero como críticos del sistema desde el punto de vista moral y claramente cómo exigir las razones en una u otra forma de decisión que tomen, exigir la justificación de sus decisiones. Bien, creo que esto es lo principal. Pero bueno, lo pensaré mejor a ver si tengo alguna otra respuesta más comprometida con el caso. Pero bueno, desde ya agradezco muchísimo y bueno, como decían recién, a seguir pensando sobre estas cuestiones. Bien, muchísimas gracias. Quisiéramos reiterar nuestro especial agradecimiento a la profesora Sandra Gómora Juárez, a la profesora Natalia Escabuso y al profesor Víctor García Eizaguirre. Una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales. Con la magnífica conferencia pronunciada por los profesores García Gómora y Escabuso, cumplimos plenamente ese objetivo. Por ello, les agradecemos y confiamos en que este encuentro sea solo el inicio de nuevas colaboraciones. Ya tengo sus emails y tengo sus celulares, así que los voy a ir molestando. Sea el inicio de nuevas colaboraciones y futuros espacios de diálogo académico constitucional. Reiteramos asimismo nuestro agradecimiento a la comunidad jurídica constitucional que nos ha acompañado el día de hoy. Y antes de concluir la conferencia, nos gustaría invitarles a nuestros próximos eventos académicos. El día 7 de octubre, a las 2 de la tarde, se realizará la conferencia Debido Proceso en el Estado Constitucional y contará con la participación del magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, y del doctor Reinaldo Bustamante Alarcón. El día 14 de octubre los invitamos a el conversatorio constitucional y presentación del libro El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, cuyo autor es el magistrado Hernández Chávez. La cita es a las 6 de la tarde en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional. En este evento académico participarán el doctor Francisco Eguiguren Praeli, la doctora Lourdes Flores Nano y el magistrado César Ochoa Kardich, y por supuesto también contaremos con la participación del autor de la obra. De este modo, entonces, cerramos esta conferencia y agradecemos la participación de nuestros conferencistas desde Europa y la participación de las personas que nos han acompañado de distintas ciudades del Perú. Muchísimas gracias con todos y con todas. Buenas tardes. La conferencia ha concluido.